influir? ¿Podemos influir? Es el tema de hoy, ¿no? Y yo quisiera empezar cada uno contando un poco de su experiencia en alguna situación que se han encontrado y que ustedes han podido influir en el grupo, ¿no? De alguna u otra manera. Su presencia, una anécdota, algo que hayan hecho ustedes que han logrado ustedes u otras personas influir en el grupo. Pensamos, a ver, yo quiero empezar eh, cómo influir. Sí, pensando algo momentáneo es en el trabajo, ¿no? Eh, había momentos en que no había mucha carga en el trabajo y la verdad yo me puse de alguna manera, cómo optimizar mi trabajo para que sea bien hecho, ¿no? Y inventé un procedimiento que tal es así que lo he ido mejorando a través del tiempo y ya estoy en la versión, yo le pongo versión, ¿no? Estoy en la versión 4.2. Empecé desde el 1 al 4.2. Y es increíble cómo mis compañeros de una u otra manera se han cogido eso y de alguna manera han reconocido el trabajo y pienso que es una manera de influenciar positivamente, ¿no? Y he puesto mi granito de arena, digamos. Hermano Luis, ¿se encuentra? ¿Quiere compartirnos algo? A ver, algún acto en el cual ustedes han influido? Joseph, ¿me puedes contar algo? No, No recuerdas. no recuerdo. Ya, gracias. Sí, porque yo, como te das cuenta, también me puse a pensar un poquito, ¿no? Hermano Luis, ¿se acuerda usted en algún momento que ha influido sobre los demás? Mira, yo creo que sí, de alguna u otra manera nosotros influimos en el medio donde nos desarrollamos. Creo que sí, en, en cierta medida en el grupo de jóvenes de mi generación, ¿no? Pero sí, creo que influimos de todas maneras de acuerdo a nuestra manera de pensar, de actuar, a nuestros ideales, convicciones. Si no, no. ¿Algún acto así que recuerde en el cual ha visto un cambio, una motivación en la actitud de las personas? Sí, Ahora sí, me acordé de uno, disculpe, a mí piensa, ¿no? sí, yo creo cuando, bueno, los muchachos venían con, con sus formas de vestir, con sus extravagantes formas de la época y los aceptábamos tal cual. Entonces, lo único que les dábamos era, bueno, nuestra amistad. Y veía que los muchachos, por ejemplo, había muchachos que eran rockeros metaleros, me acuerdo. Ujú. Venían con su cabello largo, pero después de tiempo los veías ya con el cabello corto, pero no es porque uno les haya dicho que se lo corten, simplemente creo que es eso. Uno Ya. los va motivando y ellos sienten. Al grupo, o sea, de cierta manera, el grupo de jóvenes de la iglesia, aquellos que se iban integrando, ya de alguna manera ellos se amoldaban, digamos, al grupo, ¿no? De Ellos, jóvenes. que ellos empezaban a vivir su comunión con el Señor, de acuerdo a una motivación, pero creo que en la comunión personal ellos crecían, ¿no? Y eso es importante. Muy bien. Ahora yo me acuerdo, yo tenía un amigo, que aún es mi amigo, y recuerdo que él le gustaba usar los pantalones, ahora hablando de moda, al revés. O sea, por el revés usaba el pantalón, ¿no? Y no mucho tiempo después vi a que su primo también empezó a usar así los pantalones, ¿no? Al revés. Muy bien. Ya salí, buenas noches. ¿Tienes algo que contarnos de alguna manera cómo viste si alguien influenció sobre otros? Buenas noches.
Creo que cada persona logra influenciar a otros de manera indirecta. O sea, yo por ahora, hasta ahora, no sé si pude llegar a influir a nadie, perdón, a alguien. Así que supongo que eso es algo indirecto, creo yo. Muy bien, gracias. Bueno, esto sí, lo que acaba de decir Yarsali es cierto. Nosotros sabemos que influenciamos de alguna manera hacia otros y también otros influencian hacia nosotros. Eso lo entendemos. Pero la pregunta que sugería acá es, ¿podemos influir? Y me refiero a que activamente, si alguno de nosotros ha intentado influir, o sea, no necesariamente de la forma natural que fluye la sociedad, sino en el sentido de que nos ponemos proactivos y decimos, yo quiero influir en este grupo, yo quiero influir en mi familia, en mis amigos, en la universidad, en el trabajo, en el colegio, en el país. Y nos ha costado un poco responder esto, me incluyo, porque realmente pensamos pocas veces, que nosotros tenemos una responsabilidad social, algo que tenemos que hacer, y que no solamente lo manejemos de una manera pasiva o natural, sino de una manera activa, ¿no? Si recordamos la semana pasada, hablábamos de la I6, por ahí, y hablábamos también de una manera impositiva que se imponía nuestras ideas, y de la otra manera era de una manera pasiva, ¿no? Relajante, tolerante, y la forma que habíamos visto era la persuasión, ¿no? Pero entonces, retomamos esto y ahora pensamos, ¿no? Nosotros podemos ahí influir. Hay una palabra que ya no la escucho mucho. En mi época, cuando era joven, sí se hablaba mucho. No sé si ustedes que están estudiando lo escuchan todavía, que es alienación. Eh, Hermano Luis, ¿puede leer este párrafo? ¿Qué significa alienación? Que lo cogí de la Real Lengua Española, de la RAE. Sí, dice, a ver, limitación o condicionamiento de la personalidad impuestos al individuo o a la colectividad por factores externos sociales, económicos o culturales. Gracias. Esto es lo que Ahorita, significa alienación, ¿no? ahorita he visto que algunos de mis vecinos están influenciados por el fútbol. Ya metido Perú en nosotros. Los acabo de escuchar. Ya, seguramente ha metido gol. Pero así como el fútbol, porque mira, el hecho de que yo salga desconectado de estos momentos y me encuentre más adelante con mis amigos, tengo videollamadas o converse, todo el mundo va a estar hablando de fútbol. Y yo voy a ser el único que voy a decir, mira, he visto solamente el primer tiempo, ¿no? Y la verdad no estoy muy... Y esto, de cierta manera, eh, no nos gusta. Y de cierta manera la sociedad y todo en general, la cultura, agentes económicos, culturales, sociales, hace que nosotros tengamos la necesidad de encuadrarnos en un condicionamiento, ¿no? Se nos exige una conducta social impuesta por otros. Y esto es alineación, ¿no? Nosotros somos parte del grupo, parte de la sociedad que cumple ciertas características o estándares de comportamiento que se espera. Y esto vamos a ver un poco más adelante qué tan cristiano es nuestra forma de conducirnos en la sociedad. Entonces, el siguiente pasaje que vamos a leer es realmente la expectativa que tiene Jesús de nosotros, ¿no? El tener una actitud pasiva, de alineación, a conformarnos a los pensamientos de este mundo, a las conductas, a la forma de vivir, o seguimos con este pasaje que está en el Evangelio, en Mateo 5, del 13 al 16, no puse el texto, y voy a pedir que lea la primera parte a Joseph y la segunda a Yersalí, por favor. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada para los hombres.
Gracias. La luz del- Sí, ya está bien, gracias. Sí, continúa con el segundo. Disculpe. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias. En esta enseñanza que vemos del Evangelio, obviamente nos compete el tener esa actitud o ponernos en esta situación, que nosotros somos la sal de la tierra. Claro que en ese tiempo, más que usar sal de maras para sazonar las carnes en las parrillas o un gustito en general, también se usaba obviamente para hacer de que las carnes, ahora todavía se usa incluso, que no se malogren, no se putrefacten, ¿no? Y le echan mucha sal. Por eso el charqui, que conocemos creo que casi todos, es bien salado y es carne seca con bastante sal. Obviamente, cuánto tiempo que estará así, no sabemos, pero obviamente la sal ha cumplido una función de conservarla de las bacterias, de la putrefacción, ¿no? Y obviamente el mensaje habla, ¿no? Ustedes son la sal. O sea, ustedes tienen, salan, tienen un sabor, tienen un deber de conservación. Y la segunda figura que encontramos ahí es la luz, obviamente, que es más clarísimo, ¿no? Cuando oscurece, cuando hay oscuridad, necesariamente las lámparas o las lumbreras o la luz que es necesario tiene que poner en un lugar que obviamente haga que sea visible todas las áreas. Y eso nos hace pensar en una actitud más activa, ¿no? Como cristianos. El hecho de pensar un poco en ya eh, eh, no ser tan pasivos ante las cuestiones de la vida, no solamente dejarnos llevar por la cultura, por la moda, por la forma de pensar y vivir en general. Hemos estado hablando también en las semanas pasadas de que nuestra conducta como cristiana no solamente se la refiere en lo moral, digamos, en el sentido de tener una conducta sexual apropiada, que sí la debemos tener, un vocabulario apropiado, una forma de conducirse también apropiado, sino una responsabilidad hacia actitudes sociales, como por ejemplo ayudar al pobre, visitar a los enfermos, eh, eh, tener un sentimiento de justicia. Esas, esas cosas a veces como evangélicos, como cristianos, los pasamos por alto. Y es parte, hemos visto ya las semanas pasadas que es parte de un cristianismo, de una forma de ver un cristianismo auténtico. Vamos a ver las 4 verdades que los cristianos debemos tener en cuenta. Cada uno lee uno, por favor, yo empiezo. Los cristianos son fundamentalmente distintos de los no cristianos. ¿De qué manera somos santos o diferentes? Hermano Luis. Los cristianos deben permear la sociedad no cristiana, que su luz brille para que vean sus buenas obras. Joseph, por favor. Los cristianos pueden influir en la sociedad no cristiana, detener la decadencia social y disipar la oscuridad del mal. Y cuarto, salir. Los cristianos deben mantener su diferenciación cristiana, permear la sociedad y evitar la asimilación al mundo. Gracias. Ahora, siguiendo con esto, voy a poner 2 ejemplos, ¿ya? Y aquí vamos a conversar un poquito. El primer párrafo, hermano Luis, por ejemplo. Dice, si la casa está a oscuras cuando cae la noche, no tiene sentido culpar a la casa, pues eso es lo que sucede. Cuando baja el sol, la pregunta que se debe hacer es, ¿dónde está la luz? El segundo, Joseph, por favor. Si la carne se echa a perder y se vuelve incomible,
No tiene sentido culpar a la carne, pues eso es lo que sucede cuando se deja que las bacterias se reproduzcan. La pregunta que se debe hacer es, ¿dónde está la sal? Y al salir la última, Si un deterioro de la sociedad y una decadencia de valores, hasta parecerse a la oscuridad de la noche o a un pescado pestilente, no tiene sentido culpar a la sociedad. La pregunta que se debe hacer es, ¿dónde está la iglesia? gracias. A ver, Luchito, conversemos un poquito. ¿Qué opinas sobre esto, usted, hermano? Sí, o sea, yo creo que lo último lo grafica, ¿no? Definitivamente siempre estamos tratando de levantar un concepto acerca del tiempo que vivimos y la sociedad en la cual estamos. Pero poco a poco nos preguntamos cuál es nuestro rol, qué estamos haciendo nosotros desde el lugar donde estamos. Y siendo nosotros la iglesia que tiene el evangelio de las buenas nuevas, y siendo los portadores de esa verdad y siendo llamados a un ministerio de la reconciliación, es decir, a llevar a la gente ese ministerio en el cual el hombre puede hallarse reconciliado con Dios. Esa pregunta creo nos, nos interpela, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos y dónde hemos estado en las anteriores veces y dónde estamos ahora? ¿Qué estamos haciendo? Y esa pregunta podríamos hacerla todo lugar, ¿no? O sea, en nuestra casa, porque nosotros solamente somos parte del cuerpo, ¿no? En nuestro trabajo, en la sociedad misma, ¿no? En el país que nos toca vivir. Y yo creo que algunas excusas que ponemos nosotros decimos, pero ¿yo qué cambio voy a poder influir? ¿Qué cosa puedo hacer si al final, por ejemplo, en un aula son 50 personas y 49 piensan de una manera y solamente yo pienso diferente? Y me hace acordar esto cuando yo estaba en la universidad. En alguna ocasión, no sé qué curso habrá sido, y el profesor dijo, ¿y quiénes son o van a otra iglesia que no sea la católica romana, ¿no? Y yo fui el único que levanté mi mano. Y curiosamente algunas personas voltearon, ¿no? Y luego, después de ese día, dos chicas me acercaron y me dijeron, oye, ¿tú vas a una iglesia? ¿Qué iglesia vas? Me dijo, porque yo también voy, ¿no? Y a veces sucede que pensamos que podemos ser cristianos solamente, bueno, de la iglesia, de la hora, de un domingo, pero no estamos muy comprometidos para cambiar a nuestro país, a nuestra sociedad. Y debemos pensarlo en nuestro hogar incluso, ¿no? ¿De qué manera yo salgo? ¿De qué manera soy luz? ¿De qué manera contribuyo para que el amor de Dios esté en mi hogar? Obviamente que cada persona es responsable de sus actos, no nos podemos culpar nosotros de los actos de otras personas y las consecuencias, desde luego, pero sí podemos asumir cierta actitud eh, activa en el hecho de salar, de contribuir, de cumplir nuestra parte como cristianos, como hijos de Dios. Yo recuerdo cuando entré a trabajar en el lugar que estoy actualmente, no sé si verá algún día mi jefa este video, y yo me acuerdo que mis compañeros decían que mi jefa era, en el buen sentido de la palabra, de lo peor, que era una persona muy difícil para trabajar, muy difícil. Inclusive uno de ellos decía, no, yo soy con tratamiento psicológico. Y la otra persona me decía, mira, yo estoy buscando dónde irme, he buscado, he averiguado, he pedido, he hablado con el presidente y etc, etc, ¿no? Bueno, yo entré a trabajar y hice lo que corresponde a mi trabajo, ¿no? Con respeto, entiendo y todo. Y la verdad, piensan mis compañeros que yo soy su engreído, ¿no? Eh,
Bueno, no sé si tenga que ver algo, pero obviamente yo me he conducido de una manera que demuestro respeto, ¿no? Que admito, que acepto su autoridad. Y obviamente eso es parte, creo, de ser cristiano. Por el contrario, me contaba de una amiga que trabaja en Lima, acá en Lima ahora está hace unos meses como fiscal, y ella se quejaba de que no se llevaba, que en Lima los fiscales eran de lo peor, todos la odiaban, con todos se peleaban, sea hombre o mujer, ¿no? Y yo le decía, a ver, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Me parece increíble, digo, porque yo en la única fiscalía que trabajé, me enamoré, me llevé súper estupendo ahí con mi jefe, ya de lo mejor, digo, el mejor lugar para trabajar. Entonces le digo, algo tiene que ver la persona también. No podemos culpar también a todos, cuando a veces nosotros somos parte del problema o parte de la solución. Y bueno, eso es lo que el Evangelio yo creo que nos enseña, ¿no? En el hecho ante las presiones del mundo, nosotros tenemos que tomar actitud. Pero el siguiente pasito es el que es interesante. ¿De qué manera nosotros podemos producir el cambio? Una de las cosas que mencioné puede ser el ejemplo, nuestra conducta, pero vamos a ver estas tres cosas que vienen emparejados que nos sugiere cómo nosotros podemos producir el cambio, ¿no? Y no conformarnos a estos tiempos. Hermano Lucho, usted el primero, el segundo el hermano José y la tercera hermana Yesalí. Listo, dice oración y evangelización. El poder de la oración, el evangelio transforma a las personas. Sí, primero comentamos un poquito. La oración es imprescindible, ¿no? Conocemos algunos textos bíblicos que dicen, no, la oración del justo puede mucho. Y siempre eso nos exhorta, especialmente Pablo exhortaba a la oración, Jesús mismo también a la oración. Y el segundo, el Evangelio, que realmente el cambio social eh, auténtico, creemos que es el Evangelio, el poder transformador. El Evangelio tiene que transformar con toda persona que le ha llegado. Todos aquellos que han conocido a Jesús como su Señor y Salvador, tiene otra visión del mundo. Y tiene el Espíritu Santo, con que hace que nosotros podamos ver las cosas diferentes, ¿no? Y este es el Evangelio que nosotros anunciamos. El siguiente, por favor, Joseph. Perdón, ¿cuál? El segundo, testimonio y Ah, protesta. ya. Testimonio y protesta. Llamados a dar testimonio de la verdad. Protesta contra la insensatez, falsedad e iniquidad. Gracias, ¿no? Efectivamente, el testimonio obviamente tiene que ir condicionado con lo que decimos, ¿no? Y la protesta, que nosotros consideramos que es parte de nuestro rol profético, ¿no? El denunciar todos los actos de inmoralidad, de falsedad, de injusticia, de iniquidad, ¿no? Eso es parte de nuestro fe cristiano. Y la última, Irasalí, por favor. Ejemplo en los grupos. La gente necesita no solo comprender, sino ver. Hay aún más poder si nos unimos. Muy bien, gracias. Bueno, eso lo que habíamos dicho, ¿no? El ejemplo. Nuestras acciones hablan más que lo que decimos. Y cuando hablamos de nos unimos, del grupo, creemos también, como dice el Evangelio, donde están dos o tres congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Creemos que el hacer grupo, el estar en grupo, el compartir con gentes que comparten nuestros mismos ideales, pensamiento y fe, ayuda mucho, nos anima mucho y nos impulsa a actuar activamente en todas estas cosas. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta ahí para pasar en la última frase que tenemos? ¿Qué piensan? ¿Algún comentario? Hermano Luis. Sí, creo que es vital que entendamos siempre que en la oración hay poder y es el poder de Dios actuando. Siempre Él está dispuesto
actuar. Hay dos pasajes en el Evangelio que a mí siempre me llaman la atención. Uno es del hijo pródigo, cuando el hermano mayor se queja ante su padre y el padre dice, que no reaccione así porque todo lo de él es suyo y que podía haber tomado siempre un becerro y disponer, y lo puede hacer. Y lo que pasa es que a veces tenemos la idea de que tenemos que entrar a una relación con Dios en la cual estamos como un poco temerosos. Y Él nos llama a una relación con Él de extrema confianza. Y nos dice igualmente, todo lo mío es tuyo. Y el otro pasaje del Evangelio que también me ayuda es cuando un hombre gentil reta a Jesús, y la expresión en Mateo dice que Jesús se maravilló de la fe de ese hombre. ¿Cuántas veces nosotros podemos imaginarnos que podemos maravillar a Dios con nuestra fe? Y justamente esto se da en esa interacción de búsqueda, de orar, de dar testimonio y ser ejemplo, ¿no? Entonces, el Señor está buscando hombres y mujeres que lo maravillen. Y creo que nosotros lo podemos hacer también. Solamente requerimos tener claro que tenemos de estar y vivir una relación con Dios no es una relación de imaginarnos a alguien súper grande, poderoso, santo, y nosotros criaturas ínfimas. Si bien es cierto, eso es así, pero al mismo tiempo Él nos llama con confianza a una relación en la cual Él mismo pone la paridad. Cuando Jesús dice, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo simplemente, aun siendo yo Dios, tú puedes ser mi amigo. Entonces, volquémonos a una relación con Dios de esa manera, en la cual no vamos a dejar de tener en cuenta que Él es nuestro Creador, soberano y Señor y Rey, pero al mismo tiempo es nuestro Padre y nuestro amigo. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo sé, yo salí. Bueno, la hermana Edith recién de la noche se integra. El hecho de ser sal y luz. Pues no es fácil, ¿no? Yo admito de que preferimos pasar desapercibidos, preferimos no complicarnos la vida, porque de todas maneras vamos a encontrar gente que no lo va a tomar a bien. Igualmente tenía una amiga de la universidad que luego, obviamente ella se identificó como cristiana, y pude ver yo ciertos grupos que la criticaron, y no eran necesariamente por algo malo que había hecho, ¿no? Sino porque ella pensaba diferente en algunos temas. Y decían, no, mira, es la que se cree cristiana, ¿no? Mira cómo es. Y el hecho de a veces pensar diferente, eh, y ya, o sea, a veces no tiene una buena cabida, ¿no? En ciertos grupos. Y eso no, yo creo que no debemos tener miedo, siempre y cuando nosotros tenemos convicciones firmes, que conocemos y sabemos que estamos en lo correcto, que es la verdad, y que esto es lo mejor para todos. Dije en la clase pasada que el tema no era imponer, no era obligar, ¿no? Pero el hecho de tener una postura, una convicción, tampoco no es que ya pues haga usted lo que quiera, total, no puedo hacer nada, ¿no? Y justamente el día de hoy trata de ese tema, de la alineación, en la cual no podemos nosotros conformarnos, obviamente, como dijimos,
a la cultura, a la presión del grupo, a la forma en que se llevan así las cosas. En todo ámbito de la vida, ¿no? No solamente en la casa, sino también en nuestro grupo de amigos, en grupos más grandes de trabajo, de universidad, así también como en la nación. Tenemos que identificarnos con las causas justas en el país. Tenemos que sentirnos dolidos cuando realmente hay corrupción, cuando hay injusticias, cuando no se hacen las cosas como le agradaría a Dios. Eso debiera siempre ser, causarnos indignación, y yo creo que eso es tener una mente cristiana, ¿no? Una mente como Cristo. Él, por supuesto, que le indignaba todas esas cosas, ¿no? Vamos a leer nuestro último PPT y dos frases que nos llama a pensar y a resumir lo que hemos hablado. Hermana Edith nos da el privilegio de leer ambos párrafos. Lo que a las minorías les falta en números, lo compensan con convicción y compromiso. Un break allí, por favor. Yo necesito explicar esto porque hablamos de que la mayoría va a imponer sus ideas, la mayoría siempre manda. Esas son frases que se nos han impregnado. Y no es cierto. La mayoría no siempre es la que manda, sino mandan aquellos que sí tienen una convicción y compromiso. Observen ustedes en sus grupos donde se desenvuelven. No es lo que la mayoría decide, sino aquellos que actúan con convicción y compromiso. Observen, es una tarea para la semana. El segundo párrafo, hermana Edith. La calidad de una cultura puede transformarse cuando el 2% de su población tiene una nueva visión. Gracias, hermana Edith. Eso lo tomé de una investigación de a ver, para no pensar que es mi autoría, decía persona, Robert Bella, que era un especialista en la religión civil de la Universidad de California, cuando hizo su investigación, ¿no? Y hablaba cómo es que una minoría de cristianos protestantes, como una manifestación en las calles, pongo, hizo que ciertas leyes que eran injustas no se aprobaran, ¿no? Y eso ha pasado. A veces en el país ciertas acciones necesita el accionar solamente de un grupo pequeño, pero con tal fuerza, con tal convicción, con tal compromiso, que hace que muchas cosas, muchas leyes incluso, no se den, ¿no? Es importante. No hay que menospreciar el hecho que seamos pocos o que seamos solamente uno de nosotros que está queriendo compartir su visión y la visión cristiana. Bueno, eso es todo. ¿La hermana Lucho quiere decir algo? Sí, bueno, yo creo que está ahí el reto para todos nosotros, y en la medida que vivamos nuestra fe, la cultivemos, vamos a crecer